Buenas noches, distinguida concurrencia. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de incorporación como académico de número del académico asociado Dr. Sergio Gerardo Ronceros Medrano. En la mesa de honor y en representación del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Agustín Isa Stoll, saludamos al Dr. Óscar Pamo Reina, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. De esta manera, vamos a verificar si tenemos el quórum debido. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Presente. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. A continuación, el académico de número Dr. Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina, hará la presentación de la hoja de vida del académico Dr. Sergio Gerardo Ronceros Medrano. Muy buenas noches. Un saludo cordial a los académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número y académicos asociados, y también a nuestros amigos del exterior, académicos correspondientes. A pedido del doctor Ronceros, pedido que he agradecido y que lo hago con mucho gusto, voy a hacer un resumen de presentación de su currículum vitae, de nuestro académico asociado, el doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano. Él hizo sus estudios de medicina en San Fernando y se graduó de médico en el año 1982. Rápidamente se dedicó a la patología clínica e hizo sus estudios de especialidad en esa rama, culminando en 1995, y estudios de maestría y de nutrición en la Universidad Peruana San Martín de Porres. Tiene un doctorado en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha tenido adicionalmente una serie de diplomados en el país y fuera del país. Tenía un diplomado en actualización para laboratorio clínico en el Tecnológico de Monterrey, un curso de monitoreo y evaluación de proyectos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un diplomado de auditoría médica, 2 diplomas importantes en administración de servicios de salud en la Escuela Nacional de Salud Pública y otro como especialista en gerencia de salud en la Escuela también Nacional de Salud Pública. En su carrera académica extensa, porque terminando el residentado ya se incorporaba a las labores académicas, él ha realizado la mayor parte de su vida en el Hospital Nacional 2 de Mayo, un hospital importante y con mucha trayectoria en la medicina nacional. Él fue ascendiendo gradualmente y llegó a ser profesor principal de la Facultad de Medicina, y entre los años 2016 y 2020 ocupó el importante cargo de decano de la Facultad de Medicina de San Fernando. Y fue adicionalmente presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina entre los años 2017 y 2019. En San Fernando también fue director general de los estudios de posgrado e investigador reconocido por el Registro Nacional de Investigadores de RENACIT. En la parte privada, él ha sido director médico de laboratorios de una clínica, de la Clínica Internacional. En su carrera profesional y académica se han juntado 2 áreas
repito, el área académica y el área profesional en su vida en el Hospital 2 de Mayo. Desde el punto de vista de la práctica médica, en el Hospital 2 de Mayo, él fue inicialmente jefe del Servicio de Laboratorio de Emergencia y posteriormente jefe del Departamento de Patología Clínica desde 1997 al 2001 y luego de 2004 al 2015. En San Fernando fue director del Instituto de Investigaciones Clínicas, cuya sede es el Hospital 2 de Mayo, y adicionalmente fue asesor del Vicerrectorado de Investigación de la misma universidad. Ha coordinado una serie de cursos, tanto en el pregrado como en el posgrado. Ha sido coordinador del curso de docencia superior en la maestría de gerencias en servicio de salud, todos en San Fernando. Ha sido tutor de residentes, miembro del Comité de Segunda Especialización en Patología Clínica y ha sido director del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina, miembro del Consejo de Facultad y luego decano, como hemos dicho. Una serie de cursos en maestría en las áreas de farmacología clínica, de bioquímica y de gestión. Fuera de la universidad, él ha sido coordinador de monitoreo y evaluación para el proyecto del Fondo Global y consultor externo de CARE Perú para el programa del Fondo Mundial. Ha sido coordinador del INPE para fortalecer su laboratorio clínico y, como hemos dicho, ha sido coordinador para la elaboración de líneas de base del objetivo 5 de los proyectos del Fondo Mundial. No solamente ese, sino de la elaboración de la segunda, tercera y cuarta medición de indicadores en el objetivo 5 de proyectos del Fondo Mundial. Ha sido representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ante el COSITEC y miembro del Comité Técnico de Categorización de los Establecimientos de Salud en la Dirección de Salud 5 de Lima. Una serie de publicaciones referidas al área de educación médica y de patología clínica en diversas revistas nacionales y extranjeras. Él es miembro titular de la Sociedad de Patología Clínica y miembro del consultivo de la Fundación Médica de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Yo quisiera comentar algunas actividades que en el ejercicio de su profesión ha desarrollado el doctor Ronceros, a quien conozco de muchos años atrás. Él fue, como hemos dicho, jefe del Instituto de Investigaciones Clínicas en el Hospital 2 de Mayo, y durante su dirección en el decanato del doctor Vildósola, la PAMS, la Peruvian American Medical Society, ayudó a refaccionar este instituto y a mejorar no solamente su infraestructura, sino sus equipos. Me consta personalmente el esfuerzo y la seriedad con que se fueron eligiendo los diversos equipos que modernizaron dicho instituto. En su posición como decano de la Facultad de Medicina, se formaron comisiones integradas, tanto en el decanato del doctor Vildósola y luego en el decanato del doctor Ronceros, una serie de comisiones integradas por profesores y por alumnos que visitaron diversas universidades de Latinoamérica y de Estados Unidos, tales como la Universidad de Miami, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Washington, y con el aporte de los estudiantes y de los comités de profesores que visitaron estas diferentes universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica, se fue configurando un nuevo plan de estudios de la Facultad de Medicina de San Fernando. Se siguieron equipando durante su decanato los ambientes de simulación,
con equipos de alta gama y con maquetas. Cuando fue elegido presidente de ASPEFAM, en los años 2017 a 2019, se realizaron con éxito, que todos conocemos, 4 exámenes nacionales a los estudiantes de las facultades de medicina de todo el país, el famoso ENAM. Se renovó la infraestructura y se fortalecieron las redes nacionales de educación y se culminó el periodo con un Congreso Internacional de Educación Médica en el año 2019. Doctor Ronceros, una persona con un desarrollo profesional impecable, un hombre serio, cordial, colaborador, que ha manejado su gestión en las diversas áreas académicas y asistenciales con respeto a los colegas y a los auxiliares que colaboraban tanto en la gestión académica como en la gestión hospitalaria. Él ha sabido conducirse con respeto, con una imagen impecable, colaborador, respetuoso de sus profesores y de sus estudiantes. Él, cuando conversábamos con él, decía: yo quisiera agradecer sobre todo a mis profesores, pero fundamentalmente a los doctores Fausto Garmendia, Guillermo Contreras, Carlos Alvarado, para decirlo en sus propias palabras, por la forma como me recibieron y apoyaron en San Fernando y en el Hospital 2 de Mayo. Doctor Ronceros tiene 2 hijos, Sergio, ingeniero industrial por la Universidad Católica, y Lucía, médico hematólogo por la UPC. Está casado desde hace más de 35 años con su esposa Georgina, que estudió biología en la Universidad Ricardo Palma y ha trabajado durante muchos años en investigación relacionada con la industria farmacéutica. Y como él lo dice con orgullo y con satisfacción, tiene una familia muy unida. Como él me dice en su vida privada, en su vida profesional, luego de egresar y regresar al CELUM, ingresó rápidamente al programa de residentado en la especialidad de patología clínica y como profesor ad honorem, como hemos comenzado muchísimos en San Fernando, y ya luego por concursos comenzó a ascender hasta llegar, como hemos dicho hace unos minutos, a la posición de profesor principal, y asimismo obtuvo una vacante en el MINSA para trabajar en patología clínica, donde ha permanecido por 30 años, habiendo sido jefe del departamento de patología de ese hospital. Doctor Ronceros es una persona, como reitero, seria, cordial, respetuosa, que tiene una vida profesional y académica impecable en su conducción personal y familiar, y cumple con los requisitos de la Academia Nacional de Medicina para ser incorporado como académico de número. Yo quiero extenderle a él la más cordial bienvenida y estamos seguros que él contribuirá con la academia en las áreas de patología clínica, pero en las áreas importantes en las que él se ha desarrollado, que es uno de los puntos importantes en la Academia de Medicina, que es la educación médica. En ambas áreas estamos seguros que el doctor Ronceros contribuirá a que se cumplan los objetivos que tiene nuestra querida Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Lamento no poder acompañarlos personalmente, lo hago virtualmente en esta presentación grabada, pero mi aprecio y mi cariño a todos los académicos, a la familia del doctor Sergio Ronceros, a sus profesores, a sus alumnos, familiares, que estoy seguro recibirán con mucho orgullo, mucho cariño, este merecido ascenso a la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Muy buenas noches, un abrazo afectuoso para todos ustedes.
Muchas gracias, doctor Agustín Isa. A continuación, daré lectura a la resolución de incorporación del doctor Ronceros como académico de número. Resolución número 011 ANM 2022. Considerando que el académico asociado señor doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 1 del 2022, se resuelve conferir al académico asociado señor doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 26 de septiembre del 2022. Agustín Isa Estol, académico de número, presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. A continuación, pedimos al representante del presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Óscar Pamo Reina, y al doctor Sergio Ronceros Medrano a acercarse delante de la mesa para que sea distinguido como académico de número. A continuación, invito al académico de número, doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano, a hacer el elogio del académico doctor Carlos Galarza Manyari y a continuación presentar su trabajo de incorporación titulado Medicina Personalizada. Adelante. Muy buenas noches con todos ustedes. Mi agradecimiento a todos por su concurrencia. Mi agradecimiento a los académicos que hicieron posible que yo estuviera hoy día acá. Mi agradecimiento muy especial a mi familia, a mis hijos, por el apoyo que siempre han tenido conmigo y a todos mis amigos. Quisiera referirme a Carlos Galarza, un amigo entrañable, compañero de la universidad, compañero del Hospital 2 de Mayo, dermatólogo, que tuvimos la desgracia de perder hace casi 8 años. Carlos Galarza fue uno de los más grandes docentes y más importantes docentes e investigadores que han tenido las generaciones últimas, sobre todo en el campo de la dermatología. Si tuviera que definirlo con pocas palabras, creo que lo mejor de él representaría su visión a futuro, su relación con los alumnos, con los de pregrado sobre todo. Era una persona que colaboraba mucho con ellos, que los reunía, viajó desde la época en que el doctor Garmendia era decano, hacía siempre unas visitas a Pucallpa, a Campo Verde, a todos aquellos sitios donde él había realizado investigación, siempre acompañado por los alumnos. Les tuvo un cariño muy especial, y con los residentes también. Carlos nació en Morococha, en el departamento de Junín, en el año 1954. En el seno de una familia humilde pero muy trabajadora. Realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó como médico cirujano en el año 1984. Era muy interesado en la dermatología y desde que ingresó estuvo dedicado completamente a esa patología y tuvo grandes maestros en el Hospital 2 de Mayo, el doctor Mendoza, el doctor Romero, y con ellos comenzó a hacer investigación y comenzó a desarrollarse en estos estudios. Realizó además Carlos estudios de maestría
en medicina en los años 2003 al 2004, así como estudios de doctorado, graduándose luego de sustentar la tesis en el 2008 titulada Partículas virales de citomegalovirus y radicales libres en el mecanismo patogénico de vitíligo generalizado de inicio reciente, Lima, Perú, en el año 2004 hasta el año del 2000, diciembre del 2005. Él inició la docencia en el pregrado, pero también se desempeñó mucho en el posgrado. Estuvo en el residentado médico y luego dictó clases de maestría en la maestría de docencia e investigación. Es muy recordado todavía ahora en el Hospital 2 de Mayo por los conversatorios clínico-patológicos que realizaba con pacientes, tomando un poco el ejemplo que tuvimos nosotros los que tuvimos la suerte de trabajar en el 2 de Mayo y de estudiar en el 2 de Mayo cuando era jefe de la Cátedra de Medicina Interna del doctor Carlos Lanfranco, ¿no? Todos los sábados nosotros estábamos en el Paraninfo esperando al doctor Lanfranco llegar con el paciente, llegar con todos los profesores, llegábamos los alumnos y estábamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde discutiendo casos clínicos. Este fue un modelo que llevó Carlos al Hospital 2 de Mayo en la Cátedra de Patología. También era, como les decía anteriormente, una persona que realizaba una serie de labores fuera de Lima. Muy recordadas son sus campañas de salud organizadas él con el doctor Jesús Díaz en Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza en Amazonas, así como las que organizaba con el doctor José Paz en Pichanaki, Junín, y también brindó apoyos a las campañas de salud realizadas en Huánuco, Tingomaría, Pucallpa, Huaraz, Caraz, Huari, Masma, inspiradas, como decía anteriormente, en el modelo y en la sabiduría de Óscar Romero Rivas, su profesor. En el año 2001 ingresó como investigador permanente del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de San Fernando. Y en esta posición y con el apoyo de médicos residentes y alumnos de pregrado, recorrió los departamentos de Ucayali, Huánuco, Junín, San Martín y Amazonas, realizando búsqueda activa de casos, así como el tratamiento de los pacientes con vitíligo. La fortaleza de Carlos y su visión y su apoyo y lo que él quería trabajar era sobre todo en vitíligo. Y durante todas estas campañas, durante todos estos años, recopiló una serie de información con el que escribió un libro que fue publicado por el Fondo del Colegio Médico en el año 2010. Pero también trabajó en varios proyectos de investigación del extranjero, sobre todo con el Departamento de Dermatología de la Universidad de Miami, así como el Laboratorio de Investigación Dermatológica de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, ambas de Estados Unidos. En base a dichas investigaciones, Carlos tuvo la oportunidad de caracterizar el pénfigo foliáceo endémico desde el punto de vista epidemiológico clínico, histológico e inmunopatológico en base a diversas investigaciones. Estas investigaciones han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales de alto impacto y le valió estas publicaciones el derecho a ser considerado en 2 años diferentes, pero 2 veces, el mejor investigador de la Universidad de San Marcos en el área médica. En el año 2003 y 2004 ganaron concursos de financiamiento para Concitec y en esta manera desarrolló ampliamente el estudio del pénfigo foliáceo endémico. Asumió diversos cargos, principalmente en la Facultad de Medicina, como la jefatura de la Oficina de Investigación y de Educación Médica Continua, la coordinación de la Maestría de Medicina, la jefatura del curso de Medicina Interna de pregrado, y así mismo asumió la jefatura del Departamento de Medicina del Hospital 2 de Mayo y cargos en el Colegio Médico como vocal del Consejo Regional 3. Carlos era una excelente persona, una persona muy cercana a nosotros, casi como un hermano.
en el año 2014, me acuerdo perfectamente la fecha, el 22 de diciembre, después de llegar de un viaje a un congreso de dermatología en Brasil, en Río de Janeiro. Me busca y me dice que había estado con un dolor abdominal que no calmaba con nada y que quería hacerse ver. Le hicimos un examen de laboratorio y los exámenes salieron positivos. Le hicieron una tomografía el mismo día y le diagnosticaron cáncer de páncreas, ¿no? Se retiró. Un poquito después de la Navidad fuimos a visitarlo a su casa y lo encontramos muy bien con su esposa, con sus 2 hijos. Y nos dijo lo que vimos. Fuimos con el doctor Vildósola inclusive. Y lo que nos dijo él: estoy comiendo bastante, mucha proteína, estoy haciendo ejercicio porque voy a enfrentar al cáncer y lo voy a vencer. Carlos murió 6 meses después, víctima de esta enfermedad trágica. Y yo creo que este recuerdo que hacemos hoy día de contar un poco su historia nos hace mucho bien, porque recordamos a una persona que realmente ha contribuido con su esfuerzo a que la medicina avance, independientemente de qué universidad sea, a que con sus investigaciones se logren algunas cosas que permitan mejorar algunas enfermedades, que hay que ayudar a las personas, que hay que conocer a los pacientes, hay que tratarlos, no solamente en su enfermedad, sino en su salud mental, apoyarlo, ayudarlo, comprenderlo, tratarlo como una persona para que pueda mejorar y pueda sentirse reconfortado por la labor que tenemos nosotros los médicos. Creo que Carlos era una expresión de eso. Estoy muy contento de haber sido su amigo. Lamento mucho su fallecimiento y su muerte, pero estoy contento porque fue una buena persona, porque hizo lo que debía hacer y contribuyó grandemente a la investigación y a la educación médica en el Perú. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación sobre un tema relativamente nuevo, medicina personalizada. Yo soy patólogo clínico, hago lo que es exámenes de laboratorio. Y durante mucho tiempo, sobre todo cuando estudiaba en San Fernando, y en estas épocas, con profesores como Carlos Lanfranco, Fausto Garmendi, y muchos más que estaban en el Hospital 2 de Mayo, siempre poníamos a la clínica por delante de todo. Decíamos, la clínica manda, la clínica es lo más importante. Y hacemos exámenes de laboratorio e imágenes de anatomía patológica con un examen complementario, con un examen auxiliar que permitía hacer nuestro diagnóstico y confirmarlo. La medicina ha ido avanzando en el tiempo. El laboratorio clínico e imágenes, y también en anatomía patológica, se han convertido en ejes fundamentales del diagnóstico y de la confirmación del diagnóstico. Y entonces hay varios momentos que diferenciar en este escenario diferente en la actualidad, en donde la tecnología, las bases de datos, el estudio del genoma, es decir, todo aquello que nos ha permitido avanzar en todo este tiempo, ha generado elementos diferentes que permiten decir que estamos en un momento en el cual la medicina va a cambiar, está cambiando en otros países, seguramente va a llegar el momento nuestro, y eso es lo que yo quiero contarles un poco hoy día. Seguramente que muchos de ustedes ya han leído esta situación, pero eso es lo que se conoce ahora como medicina personalizada, ¿no? Y tiene algunos antecedentes importantes. El tema del genoma humano en el año 2000, la era de las ómicas, que se los voy a contar un poquito más adelante, la farmacogenómica, la proteonómica y la genómica son elementos importantes, que unidos a la informática han dado el nacimiento, desde hace varios años atrás, de lo que se llama la medicina personalizada, en la cual predominan las terapias individuales. El concepto importante es prevenir la enfermedad
diagnosticar enfermedades con diagnósticos moleculares y que es innovador. Esta es una parte importante, pero que se va a describir un poco más adelante. Pero también frente a ello está la medicina centrada en la persona, ¿no? Nosotros hemos estado acá reunidos con el doctor Mesich, con el doctor Pirales, hablando de medicina centrada en la persona, que enfatiza la atención individual de los enfermos como sujetos, en un enfoque holístico, en un enfoque general, analizando al ser humano en sus dimensiones biopsicosociales. No solamente en el tema de salud, sino en su medio ambiente, en el entorno mental. Estos enfoques no son antagónicos, sino que pueden complementar un beneficio a los pacientes y cobra nueva actualidad el acerto de que no hay enfermedad, sino enfermos. Y eso es un concepto que nosotros estamos perdiendo. La siguiente, por favor. La medicina centrada en la persona tiene este concepto y me pareció muy importante, antes de hablar de medicina personalizada, hablar un poco de medicina centrada en la persona. Se enfoca al paciente desde una visión integral, es decir, lo biológico, lo psicológico y lo social. Su objetivo final propone integrar este quehacer en el ambiente médico, ¿no? En una trama médico-paciente muy, muy cercana. O sea, esa relación médico-paciente que toda la vida nos la han explicado a nosotros, que es la base fundamental del diagnóstico y del trato con el paciente, ¿no? Esa relación entrañable que hay con él, donde se le atiende, se le interroga, se le examina, se le consuela, ¿no? Pero además, viendo la salud de la población y con un sólido fundamento ético y de impulso en el desarrollo humano. Tiene algunas características esenciales, como que la organización de los servicios integrados están centrados en la persona y en la comunidad. Hay un foco comunicacional y relacional muy cercano. La comunicación es muy importante. Hay individualización de los programas de atención clínica, establecimiento de una base común entre los clínicos, el paciente, pero no solamente con el paciente, sino también con la familia, que es otro eje importante dentro de estas características, ¿no? Sensibilidad y respuesta cultural y educación médica e investigación científica en la salud centrada en la persona. Estos son elementos y características esenciales que determinan el concepto fundamental de medicina centrada en la persona. La siguiente. La medicina personalizada no es que vaya por otro rumbo, aprovecha otros elementos que se han ido apareciendo en el camino y que permite reconocer que la persona tiene características propias, individuales, diferentes a todas el resto, y que la enfermedad es una enfermedad que también tiene características especiales dependiendo de la persona a la cual ataca, ¿no? Y entonces, el paciente como un ser único, la enfermedad única, porque los pacientes, y eso tenemos nosotros evidencia permanente, de que una misma enfermedad puede tener diferentes condiciones elaboradas en el paciente. O sea, puede atacarlo de una manera grave, leve, o simplemente no hacer mella en él, ¿no? O que el medicamento empleado para tratar a esta enfermedad puede dar buenos resultados, resultados mediocres o malos resultados, ¿no? Requiere de un diagnóstico temprano, la tecnología de diagnóstico apropiada para la persona. Y en este momento el desarrollo tecnológico es de tal magnitud que todo eso es muy importante. Lograr tener una información completa de la situación que se está desarrollando, un tratamiento adecuado para su enfermedad, no para la enfermedad, sino para la enfermedad de esa persona que es única, predecir las enfermedades y se puede identificar diferentes enfermedades heredadas, aquellas que no aparecen o que no se identifican, pero que existen todavía. La siguiente. Parte de este sistema de la medicina personalizada concurre, se desarrolla a través de la evolución del paciente, del cuidado del paciente. ¿Cuáles han sido los cambios que se han producido? Que no son diferentes a lo que nosotros hacíamos, pero hay apoyos adicionales que permiten establecer esa diferencia. La ciencia de la medicina tiene avances increíbles en el diagnóstico de las enfermedades, ¿no es cierto? Contamos con elementos diagnósticos que no teníamos anteriormente. Contamos con procedimientos que no desarrollábamos anteriormente. Y todo eso sirve
para poder desarrollar una medicina única en función a enfermedades únicas. La complejidad este es otro elemento importante. Nosotros sabíamos que lo biológico era importante, pero la complejidad de lo biológico, después de descubrir o desarrollar el genoma humano, se ha desarrollado en una magnitud indudable, ¿no? Indudablemente muy fuerte. La complejidad biológica humana es asombrosa, es nueva, y eso todavía se sigue descubriendo. Cada persona es única y también lo son las enfermedades. La revolución digital, este es otro elemento importante en el tema de medicina personalizada. La revolución digital en la atención ofrece nuevas formas de recopilar datos, ¿no?, de alta calidad, y concentrarlos y desarrollarlos en poblaciones en las cuales se puede efectuar este tipo de exámenes. Solo así podemos ver que nos distingue a cada uno de nosotros como individuos y traducirlos en una atención personalizada. Entonces, cuando unimos nosotros el desarrollo tecnológico, la biología compleja y la revolución digital, es donde encontramos asidero para desarrollar una medicina que es diferente a la que nosotros conocemos y que seguramente se va a desarrollar en el camino. La siguiente. Esto es lo que se requeriría para desarrollar una medicina personalizada en el país. Es complejo, todavía faltan algunas cosas. En otros países, sobre todo en países del primer mundo, ya se ha desarrollado, no totalmente, pero están en un proceso muy avanzado, inclusive en países latinoamericanos, ¿no? Tiene que haber dos cosas fundamentales que vienen desde el gobierno: el apoyo institucional y la financiación. Son fundamentales porque sin esos recursos no se va a poder avanzar. Tiene que haber otro apoyo importante, que es el análisis de los datos. Datos ómicos, datos de secuencia genómica, biobancos, registros y otras bases de datos a nivel regional y hospitalario compilados en una sola base de datos. Esos datos se requieren para poder generar los tratamientos y los diagnósticos apropiados, ¿no? La historia clínica electrónica interoperable. Todavía en el país existen muy pocas instituciones que tienen una historia clínica que no solamente agrupe al entorno de la institución, sino que pueda ser fácilmente distribuida con otras instituciones, porque esto hace que la base de datos sea mucho más grande y por lo tanto el análisis sea mucho mejor, ¿no? Y además necesitamos un marco normativo, necesitamos herramientas para el proceso, necesitamos herramientas de soporte, necesitamos estandarización, necesitamos formación de profesionales y difusión y participación. Como vemos, si nosotros vamos a ver unas investigaciones que se han realizado un poquito más adelante, y vamos a ver que todavía nosotros estamos en un camino que todavía ni siquiera, desde mi punto de vista, ni siquiera se ha iniciado. Estamos muy retrasados en estos conceptos y por lo tanto las posibilidades de avanzar son enormes, pero hay que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser pronta. La siguiente. Este cuadro habla de lo que siempre a algunos de nosotros nos gusta y a veces a otros les disgusta, ¿no? ¿Cuál es el costo de esto? ¿Cuál es el costo de tratar una enfermedad con el típico tratamiento o con el momento en el cual se está presentando, ¿no? Nosotros tratamos la enfermedad cuando la enfermedad ya se presentó, ¿no? Entonces ese es el momento final. Si ustedes ven este cuadro, tiene dos aristas. Uno, el costo, que es la vertical, y otra, el tiempo. Y en el tiempo nosotros tenemos cómo se va desarrollando la enfermedad y cómo va costando. Llega un momento cuando se eleva la curva roja en que la evolución de la enfermedad se ha hecho patente. O sea, el paciente tiene diagnósticos y es relativamente sencillo diagnosticar esta enfermedad, pero los costos de ese tratamiento son altos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una detección molecular más temprana, es decir, de saber qué tiene el paciente en los estadios iniciales, podríamos, más que tratar la enfermedad, inclusive prevenirla. O el costo de este tratamiento sería mucho menor. Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque muchas veces dicen, bueno, pero esto es demasiado caro, la tecnología es muy cara, hacer un diagnóstico molecular es absolutamente caro. Hace 4 años, 3 años, a nosotros nos visitó una empresa española, no voy a decir su nombre, en donde hablaba de
de diagnóstico molecular. Entonces ellos decían, ustedes, hay un paciente, no un paciente, sino una persona que quiere saber qué posibilidades tiene de establecer qué enfermedades puede tener, cardíacas, metabólicas, qué resistencia a antibióticos podría tener, cuáles son las posibilidades de que su hijo tenga alguna enfermedad de alguna naturaleza congénita, qué enfermedades cardíacas puedo tener. Nosotros le preguntamos, ¿y cuánto cuesta eso? $4.000. Eso costaba en ese momento ese examen. Seguramente que ha bajado de precio en estos 3 años, porque todo cuando comienza a difundirse comienza a bajar de precio. Pero en ese momento se consideró que era demasiado caro, demasiado costoso. Pero si nosotros vemos cuánto cuesta tratar a un paciente con un infarto de miocardio, si sabemos cuánto cuesta, o evaluamos cuánto cuesta tratar a un paciente con enfermedades metabólicas, todas juntitas, ¿no? Entonces vemos que esto puede ser, si esto es cuantificado, puede ser convertido en una buena posibilidad para tratar a la gente. Ya no para tratarla seguramente, sino para impedir que llegue la enfermedad, que es finalmente lo que la medicina personalizada propone. O sea, hacer no el diagnóstico, sino saber cuáles son las condiciones genómicas del paciente que van a permitir identificar cuáles son sus posibilidades de tener enfermedades. Y si yo tengo un paciente que sus posibilidades de tener aterosclerosis o infarto de miocardio, yo puedo hacer lo suficiente para evitar que eso ocurra. Se va a tener obesidad. Es decir, tenemos una gama de posibilidades increíbles que van a permitir realmente poder hacer prevención. La siguiente. Estos son los hitos de la medicina personalizada y lo voy a pasar muy rápido. El primer gran hito en el año 2002, cuando se desarrolló el genoma, ¿no es cierto? En ese momento Obama con el primer ministro Blair, el inglés, anunciaron el hallazgo del desarrollo del genoma humano el 26 de junio del 2000. El primer borrador logró mapear el 97% del genoma, siendo el 85% identificado con una precisión del 99.9, es decir, cerca de 38.000 genes confirmados y 115.000 posibles genes. Este fue el hito, el paso inicial. La siguiente, por favor. Y luego de ahí han ido ingresando algunas cosas adicionales que también permiten evaluar este desarrollo, ¿no? En el año 2016 se publica un artículo que es la evolución de la atención médica desde los inicios hasta la medicina personalizada, que es un poco el recorrido que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ahí hablan de la química del laboratorio, de la genética, de su incorporación a la medicina moderna. ¿Sí? Y esto va a permitir el cambio del enfoque médico. Lo que se busca es lograr que la atención médica no solamente esté condicionada al avance tecnológico, no dependa una de otra, sino que ambas se apoyen en el recorrido para lograr establecer el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento, ¿no? Eso es de eso se trata. No vamos a olvidar nunca, ni vamos a dejar el tema de la relación médico-paciente, porque eso es la base de la medicina. El médico y el personal de salud en general nunca va a dejar de tener el rol que le corresponde, que es el rol principal. Pero la parte tecnológica y la parte de las redes, la parte digital, son muy importantes porque van a permitir el desarrollo y van a permitir además tener poblaciones relativamente protegidas de las enfermedades y el desarrollo de ellas, ¿no? Se sabe que la medicina personalizada se basa en estudios genéticos de cada paciente, los cuales son interpretados mediante los avances del conocimiento de la física, de la matemática, de la ingeniería, de las nanopartículas, de los biosensores y de los nanorobots. Todo eso existe actualmente y todo eso está siendo utilizado y debería ser utilizado a gran escala para poder mejorar la situación de salud del mundo. La siguiente. Este es otro de los elementos importantes. El título es Desafíos para llevar la medicina personalizada a entornos de bajos recursos en el Perú. Esta es la única investigación que se ha realizado en el país. Esta investigación se realizó en Chimbote, en poblaciones de mujeres, 381 personas.
En ellas se encontraron que los principales elementos o las principales patologías neoplásicas que tenían eran cáncer de colon, submaxilar y gástrico, ¿no? Pero más que contarnos de la patología que tenían estas personas, nos contaron de las dificultades que tuvieron para poder desarrollar adecuadamente este tema. Entonces, ¿qué nos dijeron? En el Perú no se aplica en la práctica clínica la medicina personalizada basada en la evidencia genética. Tampoco se consideran las diferencias culturales, ni étnicas, tan propias del Perú. Tampoco las ambientales, tampoco los recursos económicos de la población. Entonces, si no se garantiza todo esto, no podemos garantizar el acceso global y equitativo al tratamiento de los pacientes, ¿no? Y además hace una crítica muy dura y muy severa al sistema de salud peruano. Además, se hace visible la ineficiencia de la atención médica por factores como los informes diagnósticos mal elaborados, falta de datos electrónicos en los hospitales, dificultando el seguimiento de los pacientes, escasez de pruebas genéticas, propia conciencia sobre la medicina genómica y una limitada preparación por parte de los profesionales de la salud. La siguiente. En América Latina se ha desarrollado. Los países que más han desarrollado esta, siendo deficiente todavía, pero los que más han desarrollado son Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Y entonces, y es importante que se desarrolle, porque además la riqueza social, cultural y genética de Latinoamérica es increíblemente fuerte, ¿no? Argentinos y brasileños tienen una influencia europea muy grande, igual que Chile, igual que Uruguay, ¿no? Pero además tienen también influencia de la propio mestizaje que se realizó en cada uno de sus ambientes naturales de residencia, ¿no? Pero además, por ejemplo, peruanos y brasileños tienen una gran influencia japonesa, ¿no? Y en el Caribe la ascendencia africana es muy fuerte. Todo eso tiene que estudiarse para poder hacer un encuadre adecuado con respecto a la medicina personalizada. Por ejemplo, para el caso de cáncer de mama, en países como Colombia se realizaron varios estudios y análisis genómicos, y como resultado de esto se descubrió que las mujeres de ascendencia europea tenían mayor riesgo de desarrollar este cáncer. Y en el cáncer de pulmón se estimó que el 15.6% de los casos de mutaciones y otros tipos de cáncer como el gástrico, colorectal, afectan también a la población latinoamericana, la colombiana especialmente, de manera muy específica. La siguiente. Muy bien, entonces, ese es un poco el resumen de lo que hemos dicho anteriormente. La medicina personalizada tiene el potencial de prevenir, detectar, diagnosticar, tratar y ser sostenible en el tiempo. ¿Qué previene? La comprensión de la diversidad y subtipos de enfermedades. Crear oportunidades para adoptar medidas preventivas antes de que avance la enfermedad. Identifica a los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Permite una evaluación más precisa en cuanto al diagnóstico y al pronóstico de los pacientes. Proporciona pruebas de diagnóstico adecuadas para ayudar a identificar a los pacientes con mayores probabilidades de responder positivamente a un tratamiento específico. Brinda el tratamiento adecuado para cada paciente en el momento preciso y con el tratamiento adecuado. Facilita el proceso de aprobación de medicamentos más rápido y menos costoso y complicado. Y ayuda al desarrollo de tratamientos más seguros, reduciendo los riesgos y costos de los efectos adversos y mejorando la rentabilidad general de la atención. La siguiente. Recuerdan que en la primera lámina hablamos de las ómicas, ¿no? Estas son las ómicas. La genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabólica. Y cada una de ellas tiene efectos importantes en el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, con la genómica, voy a hablar solamente de un par de ellas, lo que se hace es la secuenciación completa del genoma y sobre todo personaliza el NPS, que es el polimorfismo el polimorfismo único, es decir, que una base nucleótida es
solamente es modificada una vez, sobre todo la citosina, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Mecánica de enfermedades, o sea, conocemos cómo es el transcurso de una enfermedad y cómo va afectando, el diagnóstico de las enfermedades y la farmacogenética. ¿Y en dónde está más desarrollada la genómica? ¿Dónde ha sido un mayor uso? En la hepatitis C, en el virus de la hepatitis C, en la dosificación de la warfarina y en la leucemia mieloide aguda, ¿no? La transcriptómica, sobre todo, se maneja en el ARN. El diagnóstico de enfermedades se maneja muy bien en el diagnóstico de enfermedades, pronóstico y farmacogenética. Es muy útil en la leucemia mieloide aguda, en la linfoide aguda, en el cáncer de mama y en los accidentes cardíacos. Y la proteómica, los perfiles proteicos, productos específicos, y ahí tenemos fundamentalmente a los infartos cardíacos. Y la metabólica, perfiles metabólicos, todos los metabolitos, y ahí está en la toxicidad de las drogas, el perfilar del cáncer. Como ustedes comprenderán, este es un sistema muy usado actualmente, muy desarrollado, poco costoso, pero que vale la pena intentar integrarlo a nuestra sociedad médica para poder desarrollarlo adecuadamente y permitir que se puedan tratar a los pacientes de una manera adecuada. La siguiente. La siguiente, por favor. Y la siguiente. La otra. Aquí. Esto es la investigación que se ha realizado en los últimos años con respecto a cada uno de los elementos que hemos descrito, ¿no? Y son proyectos que sí han sido costosos, pero han dado resultados apropiados. Por ejemplo, el último es el proyecto CENIBOP. Este es en el Centro Nacional de Innovación de Biotecnología en Colombia. Se desarrolló este proyecto, en Costa Rica, que es el mejoramiento y protección de la salud costarricense a través de la aplicación de la farmacogenética. Entonces, lo que se pretendió y se consiguió es diseñar una estrategia nacional de aplicación del tamizaje farmacogenético. Lo que se buscaba es incorporar las variables más frecuentemente reconocidas de algunas enfermedades que son típicas de Costa Rica y desarrollar cuáles son los elementos farmacológicos más importantes que permitieran no solamente integrarlos a las poblaciones, sino individualizarlos de acuerdo a los requerimientos genómicos de cada una de las personas. La siguiente. En Norteamérica y en Europa se está desarrollando mucho el tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, el tamizaje con la fenilcetonuria para el hipotiroidismo congénito y todos estos exámenes se están realizando no como lo que tenemos nosotros actualmente, sino se están realizando a partir de programas con el uso de la espectrofotometría de masas en tándem. Y Alemania actualmente, bajo este concepto, ha desarrollado el tamizaje de 10 enfermedades con excelentes resultados, con un tratamiento rápido y que evita todos el avance de estas enfermedades y el desarrollo de las complicaciones que tienen, ¿no? Y en Latinoamérica también se ha estado estableciendo el tamizaje neonatal, pero de una manera tardía y lenta. ¿Y dónde han sido los países en donde mayormente se ha realizado esto bajo el mismo concepto de Europa? En Cuba, en Costa Rica, en Uruguay y en Chile. E inclusive en Chile se ha iniciado un proyecto piloto para incluir 25 errores innatos de metabolismo en su programa, ¿no? Y Chile está cerca a nosotros, muy cerca a nosotros. La siguiente. Hay otras iniciativas orientadas a la práctica clínica, ¿no? El proyecto GAMER, iniciado en el 2012 en Andalucía, pero esto ya son para ver la parte digital, ¿no? La creación de herramientas bioinformáticas para integrar la información clínica completa a partir de la historia clínica electrónica. Y el proyecto MEDEA, iniciado en el 2017 en Extremadura, estos dos en España, y tiene como principal objetivo generar un módulo de prescripción farmacológica en el Servicio Extremeño de Salud con elementos muy, muy cercanos a la genómica, ¿no? La siguiente. Actualmente, estas son las agencias reguladoras. ¿Cuál es la agencia reguladora que con mayor rapidez está incorporando la medicina personalizada y la genómica y la farmacogenética? Es la FDA en Estados Unidos, ¿no?
luego también en Japón, a través de la Agencia de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos, también lo está haciendo muy rápidamente. La siguiente. Y estas son algunas de las enfermedades que están teniendo mayor repercusión cardíaca, ¿no? El síndrome de QT largo, en los cuales se han identificado centenares de mutaciones de 10 genes de susceptibilidad que originan el fenotipo de esta enfermedad y que permite diagnosticarla precozmente. La taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Que suele heredarse a través de trastornos autosómicos. Aquí tenemos algunos elementos importantes como la ranodina cardíaca, que es codificada por la RYR2 y que permite su identificación, evaluarla, tratarla, pero también prevenirla. Y sobre todo el síndrome de Brugada, en el cual se han identificado 15 genes de susceptibilidad y que establecen claramente el diagnóstico. Esto es una enfermedad, una patología muy difícil de diagnosticar, que generalmente produce muerte brusca. Entonces, el síndrome de Brugada es una de las patologías que podríamos tener como un eje para poder emplear esta medicina y personalizada y tratarla y evitar los problemas que produce. La siguiente. Estos son los factores negativos, porque no todo es positivo en la medicina personalizada. Uno, los altos costos de la elaboración de estudios clínicos y igualmente la codificación del genoma. Solo los países que puedan pagar tendrían acceso a los beneficios de la medicina personalizada. En los países en vías de desarrollo es donde se realizan las investigaciones y muchos de nosotros hemos sido personas que han participado en estos proyectos, ¿no? Vienen las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, reclutan pacientes en función de un tratamiento, pero luego ese tratamiento no redunda en el tratamiento que se produce en el país, sino es llevado a otros sitios. Y a nosotros nos los entregan como productos farmacéuticos de alto costo, ¿no? En los países en vías de desarrollo se realizan las investigaciones y estudios con pacientes que no van a poder acceder a los beneficios por el alto costo. Los biobancos, que es donde se recopila toda esta información, es aquí donde la información genética se recopila y almacena. Preocupa la utilización y el aprovechamiento de esta información que afectaría los derechos de privacidad de los pacientes. Al incrementar la complejidad de la práctica, se puede incrementar los errores y aún así la responsabilidad entre las partes no se tendría clara, ¿no? Y finalmente, los factores negativos también alcanzan a la esfera social, al incrementar el estigma y la discriminación, ¿no? Hay un caso resaltante con la población maorí. La población maorí fue sujeta de un estudio de investigación en donde se detectó que eran proclives a la violencia y esto los afectó mucho. Un examen posterior, otra investigación posterior revertió estos resultados y fue calificada como equivocada la primera, pero ya el daño estaba hecho y esa población fue muy afectada y no se le pudo resarcir en los problemas que tuvo por ser catalogada como una población violenta, ¿no? La siguiente. Y finalmente, en conclusión, la medicina personalizada es una práctica emergente de la medicina que utiliza el perfil genético de un individuo para guiar las decisiones tomadas en relación con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El conocimiento del perfil genético de un paciente puede ayudar a los médicos a seleccionar la medicina o la terapia adecuada, así como administrar la dosis o el régimen adecuado. Pero, a pesar de los futuros beneficios, no podemos dejar de poner especial atención a las problemáticas éticas que surgen del uso, sobre todo de los datos, que es muy importante tener en cuenta. Muchas gracias. Invito al doctor Óscar Pamo Reina a dirigirse a la audiencia en representación de nuestro presidente. Buenas noches, distinguida concurrencia. Académicos honorarios, eméritos, de número, asociados,
correspondientes, distinguidas autoridades, colegas, señoras y señores. Quiero destacar la presencia de algunos expresidentes de nuestra institución, el doctor Fausto Garmendia, el doctor Alberto Perales y el doctor Raúl Morales Soto. Estoy aquí porque, como ya en algún momento ustedes han visto, nuestro presidente, el doctor Agustín Isa Estol, por razones de salud, no puede estar con nosotros esta noche. Y el vicepresidente se encuentra de viaje fuera del país. Quizás recordarles lo que es la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina se estableció en el año de 1888. Su antecedente inmediato fue la Academia Libre de Medicina, formada en 1884. Y muchos de sus médicos que la conformaron también formaron parte de lo que fue la Sociedad Médica de Lima, la primera institución médica en nuestro país, que estamos hablando de 1854. También recordarles que en 1856 se refunda la Escuela Médica, la Facultad de Medicina de Lima, con su primer decano, que fue el doctor Cayetano Heredia. En 1888 se funda la Academia Nacional de Medicina, siendo presidente el general Andrés Avelino Cáceres. Y en aquel entonces no había Ministerio de Salud, no había colegios médicos, no había sociedades científicas. Y es la Academia Nacional de Medicina la encargada por ley de encargarse de los asuntos relacionados con la salud de la población. Y por ley ese es un derecho que lo tiene hasta ahora. La Academia Nacional de Medicina forma parte de la historia nacional, de la historia médica peruana, y es parte de nuestra tradición. Cuando se forma, debido a la influencia de la medicina francesa, igual fue la escuela médica, se estableció el mismo currículum de estudios de la Facultad de Medicina de París. En aquel entonces los médicos todos soñaban con irse a Francia a perfeccionarse y prácticamente todos regresaban. Y cuando se forma la Academia Nacional de Medicina se forma con un número clauso. Desde su inicio, la Academia Nacional de Medicina, como las otras academias nacionales de medicina de otros países, siempre apostaron por la excelencia. Y lo sigue siendo hasta ahora, siguen apostando por la excelencia. La excelencia no solo en la vida profesional, sino en la vida como persona. La Academia Nacional de Medicina es una fuente y además cultiva los valores que debe tener todo buen profesional, todo buen médico y sobre todo toda buena persona. Lo voy a dejar ahí. Para terminar, quiero invitarlos a las siguientes actividades de nuestra institución. Estén atentos para hacerle llegar las invitaciones, los links para las sesiones virtuales. Entre el 1 y el 3 de diciembre vamos a tener las jornadas de la Academia Nacional de Medicina en la ciudad de Chiclayo. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, felicitar nuevamente al doctor Sergio Roncero Medrano. Es una noche, estoy seguro que inolvidable para él. Esto es una vez en la vida, pero así como se reciben honores, también tiene obligaciones. Y estoy seguro que él la va a cumplir. Esto significa colaborar, participar activamente en las actividades de nuestra institución. Él tiene todos los méritos, sobre todo en lo que le compete, como ya se ha dicho, en la patología clínica y especialmente en la docencia médica. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Páramo, secretario permanente de nuestra institución. A continuación, anunciamos que el programa de esta sesión ha concluido.
Agradecemos su presencia. Invito al señor presidente encargado a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Gracias. Invitamos a todos ustedes al cóctel que se servirá en esta sala. Gracias. Mucho oro, pero